Bueno, voy a tratar de ir trabajando algunos conceptos claves que, que vemos desde el texto Crítica a la vida cotidiana. Nosotros tanto en todos los textos vamos a ir volviendo, todo el tiempo vamos volviendo a los conceptos que vamos viendo en la bibliografía. Esta es una definición que trae de psicología social como crítica a la vida de la cotidiana, problematizando la psicología social pensándola como crítica a la vida cotidiana. Vamos a intentar desmenuzar esta definición. Dice, es el desarrollo sistemático de una respuesta a la pregunta por el sujeto y se plantea el análisis de las relaciones que estructuran social y la configuración del psiquismo. La psicología social se pregunta sobre la configuración del psiquismo, pero desde el análisis de las estructuras sociales, desde las relaciones, y en eso, y pensar en cómo se construye el sujeto a partir de estas relaciones, de estas estructuras sociales, en este interjuego que hablábamos recién, en esta relación dialéctica entre el mundo interno y el mundo externo. El hombre es un ser de necesidades, habíamos dicho, que para poder satisfacerlas, y habíamos hablado de que la motivación era el motorcito para salir para afuera y para poder satisfacer esas necesidades, y siempre es socialmente, siempre es con otros, y esas relaciones también nos van constituyendo. Y ese sujeto no está aislado, sino es social, y lo que nos dice Pichon-Rivière es, está históricamente determinado. No como algo que nuestra historia esté escrita, ¿sí? No como algo ya resuelto, sino que el contexto también social histórico nos va moldeando y nosotros vamos moldeando ese contexto social histórico, ¿no? Por ahí, para que pensemos este texto, vamos a intentar irnos pensando también nosotros en esta situación de pandemia. Cómo nos modificó la vida, y sobre todo lo cotidiano, esta situación de pandemia, esta situación de aislamiento que generó la pandemia, para mí nunca imaginado, no sé si para ustedes. Pero bueno, esto que repetimos, que la necesidad es el fundamento motivacional, el poder cubrir esa necesidad para mueve hacia los otros, hacia el tener el vínculo, el contacto, ¿no? Que nos genera aprendizaje y comunicación. Ahí me parece que silencié que es donde estaba el ruido. Y en la experiencia es donde se resuelve esta contradicción de necesidad-satisfacción. Ustedes, si tienen dudas y preguntas, vayan escribiendo ahí en el chat. Entonces, en principio, el hombre, dice Pichon-Rivière, en la época que escribió, cada una de nosotras como sujeto, como persona, es imposible pensarnos aislados y siempre sobrevivimos en grupo. Y esta experiencia también y estas acciones son las que interiorizamos y se inscriben en nuestro mundo interno y nos vamos también
construyendo. Este mundo interno, como decía Ale, nos pone una cierta manera de mirar y se reconstruye la relación que tenemos con el mundo externo, porque esa construcción interna, esas internalizaciones nos hacen ver de una manera y por ahí no de otra lo que hoy está pasando, por ejemplo, en relación a la pandemia. Miren el abanico y la gama de distintos grupos y sujetos que piensan distinto este momento de aislamiento y de pandemia. Algunos hablan de dictadura sanitaria, ¿no? ¿Qué concepción hay de sujeto, de contexto, de comunidad en relación? Bueno, seguramente varía. En este mundo interno se generó un sistema donde interactúan esto que desde la experiencia, las relaciones, los objetos, lo que nosotros vamos internalizando. Pero ese mundo interno, y que esto es lo rico, es un sistema abierto. Nosotros seguimos experimentando, aprendiendo, comunicándonos, transformándonos. Nunca nosotros como sujetos de nuestra subjetividad es algo que ya está acabado, que puedo decir, bueno, ya aprendí todo de salud, ya aprendí todo de ser docente, ¿no? Ya aprendí todo sobre este tema. Bueno, nada está encerrado. En algún punto, por ahí para vincularlo con algunas cosas que vemos en antropología, era esto que planteaba Dolores Juliano: si yo ya tengo una cuestión cerrada de verdad, no hay posibilidad de intercambio, porque si yo ya aprendí todo, ya no necesito de los otros. Acá, Pulmi, hay una pregunta de Julieta que dice, profes, ¿la cotidianeidad es solo la rutina diaria? Lo que vamos a entender, digamos, por vida cotidiana es, digamos, como que está regida por un ritmo, por un espacio y por un tiempo. Entonces, el ritmo y lo podemos pensar a ritmo, espacio y tiempo en la pandemia, que, digamos, trastocó nuestra cotidianidad. Entonces, el ritmo vendrían a ser todos nuestros hábitos, nuestros horarios, digamos, el espacio es donde construimos esa cotidianidad, que el espacio hoy es la pantalla, y bueno, y antes estábamos en la facultad o teníamos los territorios que habitábamos en el trabajo o en el camino de la uni a casa, o esos espacios que habitábamos en un tiempo que es un tiempo atravesado por un social histórico, ¿no? Eso sería la vida cotidiana, que además es una red que nos da seguridad. Me apoyo en esa vida cotidiana. Y el tema que es que al ser tan cambiada como lo que nos pasó, esa red hay que armársela día a día. No sé si a ustedes les cambió los horarios en casa, cambiaron. O sea, a qué hora se duerme, se estudia, se come, se trabaja, los WhatsApp. Bueno, eso está para que lo vayamos pensando después, pero no sé si quedó respondida tu pregunta, lo de la cotidianidad, Julieta. ¿Sí? Bueno, igual vamos a volver sobre lo cotidiano. Entonces la psicología social, por eso nosotros decíamos, esta materia nos interpela porque nos hace pensarnos a cada uno de nosotros en nuestro grupo, nos posibilita esto el análisis del nosotros y pensar los sujetos. Pichon Rivière en varias instancias habla de condiciones concretas de existencia. Y detalla, bueno,
¿Cuáles son las condiciones concretas de existencia? El hábitat, el espacio de organización social, la estructura familiar, la manera de producir. Hoy, cómo estamos estudiando, digamos, hoy, cómo se transforma una condición concreta tiene que ver con la conectividad, con las pantallas, ¿no? Cómo se van dando estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones también vinculadas a lo material. Y dependemos de la relación que nosotros tengamos con los otros, grupos, comunidad, y con la naturaleza. La psicología social lo que intenta es analizar las condiciones concretas de existencia en la vida cotidiana. Esto que hoy contaba Ale del grupo, quién tiene conectividad, quién no, quién está cuidando de una manera especial a algún miembro de la familia que tenga una situación de vulnerabilidad vinculada mayor, porque todos la tenemos, vinculados al COVID-19, o que sean ustedes mismos esas personas de mayor riesgo. Tiene que ver con estas condiciones hoy, bien concretas de existencia en la vida cotidiana. Entonces, pero todo el tiempo en la base está esta relación dialéctica y este motorcito, que es la motivación, las necesidades y cómo nos movemos para poder satisfacer esa necesidad. Esto que preguntaba Juli, la cotidianeidad, ¿no? Con estas tres variables que contaba Ale, el espacio, el tiempo y el ritmo. El espacio y tiempo en que se manifiesta en forma inmediata y directa las relaciones de las personas y la relación que mantenemos entre nosotros y con la naturaleza en función de las necesidades. Yo cuando siempre pienso estas preguntas, vieron que muchas veces cuando hacemos una entrevista, una de las preguntas es, contame cómo es tu día, ¿no? Que poder intentar reconstruir ese espacio, ese tiempo y ese ritmo, intentar ver qué es lo que hace, cómo interactúa, cómo está distribuido el tiempo, o para ese niño, o para nosotros, ¿no? Nos da un montón de datos también por dónde circula esa persona vinculada a la cotidianeidad. Ale, ¿vos querías agregar algo? Te veo ahí con... Sí, es como que siempre, con Pichón siempre pensamos en los vínculos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están claritas las palabras espacio, tiempo y ritmo, y cómo son los vínculos en relación a eso, cómo son. Siempre nos lleva a pensar cómo son los vínculos y cómo nos construimos en esos vínculos. Entonces, espacio que habla de lugares de encuentro, por ejemplo. Por eso, espacio, vínculos. Tiempo que tiene que ver de estas, digamos, de este sociohistórico que nos condiciona y cómo se dan estas relaciones según este sociohistórico, qué lugar ocupo en esta sociedad, qué dice la sociedad del grupo social donde pertenezco, en qué lugar me ubican, ¿no? Y el ritmo también, el ritmo de cómo, por ejemplo, tengo mis horarios de trabajo, de ocio, de estudio, y ahí también me vinculo y me construyo con otros. Pensando también que esta cotidianeidad, por ejemplo, con la observación, podemos también ir tomando muchos datos. Yo siempre pienso, bueno, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales que siempre van a hacer visitas a las casas, ¿no? El estereotipo ahí. El poder ver cómo está organizada el espacio físico de una casa, si
si no hay la cantidad de espacio suficiente para la cantidad de personas que conviven, si cómo están organizados, si el comedor o es el espacio donde todo el tiempo la familia circula, o es una familia donde cada uno está en su pieza, puertas cerradas, quién aparece en las fotografías familiares o no, cómo se aparece en el espacio representado cada uno de los miembros de la familia. Bueno, nos dan datos para construir esa cotidianeidad, ¿sí? Y remarco en relación también a los espacios, para nosotros pensar en los espacios que nosotros trabajamos o que también podemos modificar. ¿Mm? Pensar en el hospital, en los centros de salud, ¿no? En los lugares donde ustedes van a ir a hacer las prácticas. Bueno, ¿cómo son esos espacios, esos tiempos, esos ritmos, esa cotidianidad ahí en ese lugar? ¿Mm? Bien, crítica a la vida cotidiana. El opuesto a esto tiene que ver con la naturalización, ¿no? Ana María Quiroga habla varias veces de la familiaridad acrítica. Es tan conocido que es así y está instalado así, ¿no? Y muchas veces pasa también cuando ustedes van a hacer las prácticas que algún enfermero o enfermera más grande desde una mirada y un pensamiento no crítico dice, esto es así, porque sí, siempre se hizo así esto acá, ¿no? La crítica es lo opuesto a esta naturalización o a la ingenuidad, ¿no? Nos volvemos a preguntar sobre la validez de eso que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, y quizás lo volvemos a subrayar y elegirlo, ¿no? La forma, no quiere decir que todo está para modificar, ¿no? Está disponible para modificar, pero no la necesidad de todo transformarlo, pero sí repreguntarnos, tiene que ver con esto, problematizar, y lo que nos plantea Ana María Quiroga desde la mirada de Pichon Rivière es que es necesario poder problematizar, poder a veces tener como una distancia reflexiva para poder observar, ¿no? Esto que algunos autores hablan de extrañamiento, que tiene que ver con esta reflexividad sobre quiénes somos, cómo somos, sobre las prácticas profesionales, poder pensar qué hicimos, cómo hicimos, si se podía haber hecho de otra manera, por qué reaccionamos así, ¿no? En esta manera de objetivar lo que nosotros vivimos cotidianamente. Sí, acá quería agregar lo de extrañamiento, porque antes, no me acuerdo, me parece que fue Gaby que dijo de que las crisis duelen. O sea, esto que estamos hablando es como en una doble vía. Vieron que les decimos que también es para verse a una misma, a uno mismo, todas estas reflexiones, para después yo poder abrir los ojos en mi trabajo, con los demás, con las demás, pero lo de extrañamiento es tratar de trascender lo obvio cuando estoy con el otro, pero si yo estoy atravesando una crisis, esa crisis que duelen, como que son shock, también nos llevan automáticamente a una sensación de extrañamiento porque lo que me parecía ser como era, no es. Entonces tengo que rearmarme en base a esa nueva configuración que se da. Esto habla de las crisis existenciales, las crisis vitales, todo esto, ¿no? Como que dice ruptura, despojo, problematizo. Esta estructura que uno va teniendo se desarma. Entonces, por eso también es doloroso, porque hay cuestión ruptura. Para pensar, por ejemplo, una situación de duelo,
¿no? Donde o de un nacimiento. Ustedes seguramente las crisis vitales las vieron en psicología general y evolutiva, poder pensarlo desde este lugar. Por eso... Sí, también en el tema, perdón, de violencia de género. Sí. Porque muchas veces hay una negación, hay muchos que se llaman mecanismos de defensa, porque ustedes sí vieron en psicología que hay, digamos, una parte de nuestra vida que es inconsciente. Entonces, y tenemos, digamos, mecanismos de defensa que de alguna manera tratan de, paradójicamente, aliviarnos el dolor que hace enfrentar una crisis, porque somos como, nos sentimos seguras también en nuestra cotidianidad. Y afrontar un cambio nos implica una gran energía. Y muchas veces vamos a enfrentar esos cambios. Entonces, muchas pasa que tenemos esos mecanismos de defensa en donde negamos la situación. Entonces nos parece que, bueno, no, pero es la forma de ser, pero me quiere, pero al final, y hacemos una idealización de la pareja que no es real hasta que en algún momento cae, ¿no? La ficha de la situación que estamos pasando. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Tiene que ver con la crítica de la vida cotidiana, cuando llegaste a una crisis y te diste cuenta y eso que habías construido, lo habías construido imaginariamente y no existe, es otra cosa la realidad que vivís todos los días. Bueno, y yo traía esto para poder relacionarlo, que ahora vamos a seguir trabajando sobre esto, la situación de ASPO, ¿no? Que no solamente es una ruptura en la vida cotidiana, sino súbita, donde de un momento para otro, no fue muy brusco, y aparte, con estos condimentos de que no sabemos cuándo termina, no es muy difícil planificar, no se puede todavía evaluar el impacto que trae en cada una de nuestras vidas, en lo institucional, ¿no? Que lleva una complejidad interesante. Y traía esta imagen también pensando que una de las cosas que plantea el texto es el arte como una gran herramienta. Esta obra es reciente, sobre la pandemia, vinculada a como una gran herramienta, como una forma de crítica a lo cotidiano, que se da algunos permisos muy interesantes para poder explorar, transformar, que no naturaliza, ¿no? Sino que al contrario problematiza con otras herramientas lo que se va planteando en la realidad. El arte como un gran lugar de expresión y de salud, y de hecho ustedes van a ir viendo que un montón de dispositivos y de espacios de salud mental se estructuran muchas veces a partir de las producciones artísticas y de poder tener como un gran lenguaje el tema del arte. Acá traje algunas imágenes, no sé si se ven bien. Sí, se ven bien. Perfecto. Estos que son obras artísticas, ¿no? Que estos vestidos están hechos con preservativos. Para también poder pensar cómo hay distintos caminos que tienen que ver con, en principio, que podamos ver la belleza de los preservativos hechos vestidos, el desnaturalizar y poder hacer campañas y otras cuestiones vinculadas con el uso de preservativos. Miren, esto es una Sí, no creo que sean usados, ahí dicen, no entra el reciclaje. No.
Pero cómo el arte nos interpela desde un lugar muy interesante, para poder problematizar. Bien. Voy a dejar de compartir la pantalla. Acá estoy. ¿Alguna pregunta, duda sobre esto que nosotros venimos charlando? Sí, acá dicen que no se pondrían ese vestido porque demasiado, ¿cómo es que dice? Ah. La misma cara de la señora puse yo. Pero seguramente el elegir ese elemento, hay algún mensaje de este artista que nos quiere transmitir. ¿Cómo podemos decir, ¿no?, un montón de cuestiones desde un lenguaje y desde la comunicación que el arte nos lo permite mucho más libremente? Dice Gaby, el mensaje es que usamos muchos condones en una sola vida. Bueno, no sabemos si es Gaby o Diego, pero no importa. Ah, cierto. Acá está el chat. Eh, Ahí está. bien. Bueno, soy Gaby Pardo, muy bien. Habría que ver qué es ser activo también, ¿no? Para ir problematizando estas cuestiones. Cómo, pero bueno, en relación a por ejemplo, bueno, es accesible desde otro lenguaje que lo trae, ¿no?, el texto, y también para pensar y para que ustedes piensen qué herramientas ustedes desde su trayectoria, desde su construcción, tienen vinculados al arte que también pueden poner al servicio del cuidado, o de esta tarea de ustedes como profesionales. Bueno, para ahí sigo esperando preguntas, dudas en el chat. Tenemos un ratito más y hacemos un corte. Lo que está bueno de hacer el corte es que queda la clase grabada no muy densa y nos permite después mejor acceso. Y nos volvemos a conectar, vamos a dejar también unos minutitos ahí, así se convierte la clase, ya tenemos el archivo y... Ahí Karina dice, el arte como un recurso terapéutico. Sí, tal cual, porque el tema, además, los mensajes del arte también, digamos, en su... pensándose como enfermeres que van a trabajar en la prevención, ¿sí? ¿Cómo llego a las personas? Y muchas veces, si empezás a dar consejos o si decís el ABC, es como que no estás construyendo con el otro, con la otra. En cambio, a lo mejor puede haber algo que parta de una producción artística que llega directamente al corazón. Las personas nos identificamos con las obras de arte y a veces ni siquiera tenemos palabras, es como que ya entendemos que estamos ahí. Entonces, desde eso, desde ese contacto, podemos llegar de mejor manera a los otras, a las otras, y podemos empezar a hablar de cómo lo vive cada uno, y cada quien va a tener en su singularidad una perspectiva, una forma de decirlo, o abriste algo de un tema particular que la otra persona no se animaba a abordar, o se vio reflejada, supónganse en este tema de violencia de género, se vio reflejada en eso y se dio cuenta en ese momento que lo estaba viendo a la obra de arte. Se sintió identificada y a partir de eso empieza a hablar o empieza a ver su propia realidad de una manera distinta. Me acuerdo un ejemplo que en farmacología nos costaba entender cómo actuaban los psicofármacos, entonces lo hicimos con una obra de teatro.
y todos se acuerdan de eso. Los de mi época se acuerdan de eso. Pero es como que uno predispone el cuerpo de otra forma para aprender tal cosa que uno quiere aprender, y el otro que lo recibe también. Claro. Tal cual, todo lo que es la música, todo lo que es la musicoterapia, ¿no? Las internaciones, las situaciones como críticas, el poder, bueno, yo por ejemplo que tuve una operación de muchas horas, una amiga que es musicoterapeuta me dice, bueno, ¿qué música vas a usar antes de entrar? Elegí esta, y hasta con que me hizo efecto la anestesia, estaba escuchando lo que yo elegí escuchar, ¿no? Que, digo, un montón de cuestiones, pensar en las historias musicales para los adultos mayores, conectarlos desde distintos lugares. El arte es una herramienta y la creatividad, y sobre todo en todas las cuestiones, en los talleres y cuando tienen trabajo de continuidad, de seguimiento con distintas personas, es muy interesante. Siempre Y cuenta... entran en juego otros estímulos, no solo la escucha, muchas veces uno está ahí escuchando algo que le dicen, pero uno puede poner en juego todos nuestros estímulos y recibir de otra forma. Siempre cuenta, ¿cómo se llama? Oscar Di Marco, una anécdota de una paciente que era imposible que haga actividad física hasta que, empezando a hablar de su historia, lograron refaccionar un acordeón y tocaba el acordeón y bailaba. Y esa fue su gran actividad física que hizo toda su vida. Entonces, bueno, ¿cómo poder ir a ayudar a reconstruir también desde esta cuestión, desde el arte? Había una pregunta ahí de Julieta. Sí, fíjense como que también hay un documental que no recuerdo el nombre, que habla de, digamos, estaba experimentando el documentalista con la música en un lugar donde había gente con parálisis cerebral o Alzheimer, o algunos ni siquiera se movían y estaban como muy en su... digamos, sin poder conectarse, ¿no? Y como que averiguó las músicas que estas personas les gustaban cuando eran más jóvenes, y bueno, y como que ellos empezaron algunos empezaron a mover la cabeza, a ver dónde estaba la música, o a mover los pies. Entonces eso... Eso estaba en su mundo interno, en esa construcción de subjetividad que a partir de lo artístico se vuelve a mover. Despertares, Ale, es la película, que es muy linda. No, es un documental el que digo, bueno, pero en Despertares también. También se ve Sí, eso. después los vemos, que después vamos a hacer una lista de películas Sí, que tenemos de pendiente. Acá hay una duda de Juli, porque dice como que lo natural, ¿a qué te referís? ¿Al tema de la naturalización, Juli, lo que no entendiste? Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a ver nuestra vida como que es lo que pasa, el llano, ¿no? Naturalizamos cosas que en momentos de crisis nos damos cuenta que no son naturales. Entonces, la crítica de la vida cotidiana tiene que ver con esta mirada en donde vemos qué nos condiciona, qué estamos haciendo, somos conscientes de que también podemos transformar cosas que nos causan malestar, que ni nos dábamos cuenta y decíamos, esto sí, es normal, ¿no? Lo normal. Eso sería lo de naturalizar. Naturalizamos situaciones que no son tan naturales, que están condicionadas por nuestra situación vincular, histórico-social. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Bien. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar acá. Espérate, Pulmi, por ahí hago un ejemplo simple, de que, suponete de que las mujeres tenemos que hacer, Tenemos un minuto. Un minuto. Por eso. Dale. Retomamos. Dale, seguimos después entonces. Sí, son y 24 y media nos volvemos a juntar, ¿les parece? En el mismo link.
en un ratito, y ahí retomamos también lo que decía Federico y otras cuestiones. Dale.